Ahí ya estamos grabando esta parte. Bien, entonces lo que tenemos acá en pantalla fue lo que dejamos presentado, ¿cierto? Antes del break. Esa es la respuesta que están dando, digamos, estos sistemas al incorporar, ¿cierto? Un sensor más real, un sensor, digamos, que tiene un retardo, una constante de tiempo, ¿cierto? Y obviamente eso se manifiesta a través, digamos, de estas curvas que son más ajustadas a la realidad. Sin embargo, todavía no está todo ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incorporar lo que es frecuente y más que frecuente lo que está presente siempre, pero siempre en mayor o menor medida, ¿cierto? Con respecto al ruido en los sensores. Aquí para revisar un poquito más en detalle, vamos a hacer, vamos a copiar en otro esquema lo que está sucediendo con el sensor, ¿cierto? Para incorporar, digamos, el ruido correspondiente. Ya, acá tenemos lo que es sensado. Vamos a poner la señal de prueba, vamos a suponer que tenemos la salida, digamos, de el motor en este caso, a 2000 RPM. Vamos a ponerlo acá como señal de prueba. Y conectamos entonces y ponemos acá 2000, que ese va a ser nuestro valor, digamos, que se supone que se va a estar midiendo. Pongamos acá un scope también. Acá. Y vamos a ir comparando. Vamos a poner acá dos entradas. Ya. Entonces, esto es lo que tenemos con respecto al sensor. Pero acá tenemos que comparar igual como con peras y manzanas, o sea, con la misma razón de conversión. Ya, ahí está. Eso es lo que estamos teniendo en este momento. Ahora vamos a incorporar el factor de ruido que está presente en toda medición. Entonces vamos a ir a librería y vamos a escribir acá noise, ¿cierto? De ruido, y vamos a tomar una fuente generadora de ruido blanco, ¿sí? Acá, este es el primero que aparece, que dice banda limitada de ruido blanco, que es el más común. Lo vamos a arrastrar y lo vamos a incorporar. A este ruido le vamos a dar ciertos parámetros. A ver acá, para ver de inmediato lo que nos entrega. Esto es una señal aleatoria, ¿cierto? Que nos representa con bastante cercanía, digamos, lo que tenemos en la medida, digamos, de algún tipo de sensor. Vamos a graficar acá. Esto es lo que nos está dando el sensor, ¿sí? Pero vamos vamos a ser también consecuentes, ¿cierto? Con las magnitudes, en términos de que, por ejemplo, tal como está ahí, este ruido sería desastroso, o sea, nos estaría, digamos, prácticamente destruyendo una señal de un sensor, porque el ruido también, digamos, son señales superpuestas de magnitud por lo general más baja. ¿Y por qué digo por lo general más baja? Porque si no, no sirve la señal, o sea, no se puede utilizar. Entonces acá, ¿cierto? Fíjense que tenemos magnitudes bastante grandes. Esto lo vamos a cambiar de la siguiente manera.
hay un concepto que es la potencia del ruido, que qué tan fuerte es el ruido, ¿sí? Acá está por defecto en 0.1, ¿sí? Nosotros lo vamos a bajar a, por ejemplo, 5 menos 3, ¿ah? Un valor de 5000, en otras palabras. Y el tiempo de muestreo lo vamos a hacer como más fino, ¿sí? Porque el ruido es como es rápido, tiene componentes de orden superior sumamente altas, ¿sí? Y vamos a darle 0.01. ¿Ya? Con esos valores, si ejecutamos de nuevo, tendríamos ese concepto de ruido, ¿sí? Y lo vamos a incorporar entonces al, a esta medición del sensor. Esto lo vamos a hacer simplemente, ¿cierto? Con una suma. Nos vamos a ir acá a elementos matemáticos y vamos a poner acá este elemento de suma. Ahí. Y este ruido entonces lo vamos a superponer. Eso es una suma directa, ¿cierto? A la medición del sensor. Vamos a conectar, ¿sí? Y veamos si estamos ok en el ruido. Vamos a ejecutar. Y ahí tenemos entonces la señal de ruido correspondiente, ¿sí? Esa es la señal de ruido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ah, ahí se ve como un poco extraño porque el step está con valor, está desfasado en un segundo. Lo vamos a dejar ahí en 0 y vamos a ejecutar. Ya. Eso es lo que tenemos de ruido, ¿sí? Sin embargo, ¿cierto? Ahí hay como bastante ruido, ¿sí? Sin embargo, esto tenemos que limitarlo, es decir, tenemos que filtrarlo. Eliminarlo no podemos, o sea, acá en simulación es bien fácil, simplemente eliminamos esa fuente de ruido, pero ¿qué es lo que se hace en la práctica? Porque es el ruido que existe normalmente, y en la práctica se usan los filtros. Y aquí viene el problema, ¿cierto? Cuando hay un exceso de filtrado por tratar de mejorar, digamos, la señal, la respuesta de la señal. Entonces, vamos a buscar un filtro pasabajos, ¿cierto? Un filtro pasabajo, de tal manera que podamos mejorar esta respuesta. Así que nos vamos a ir a, nuevamente, biblioteca, y vamos a buscar un filtro, ¿sí? Pero un filtro, uno de los filtros de tipo analógico, que es lo que normalmente se usa en la práctica, ¿sí? Que es lo más rápido, o sea, generalmente filtro a condensadores, condensadores a tierra, BCC a tierra, salida del sensor, en fin, a menos que sean filtros, digamos, que estén incorporados en los transmisores de señal. Y, a ver, aquí tenemos varios filtros, me interesa uno de tipo analógico. Hagamos algo más sencillo, pongamos acá analog filter. Y ya, acá. Este filtro que aparece acá, el segundo, Analog Filter Design, lo vamos a arrastrar. Ya. Vamos a voltearlo, ¿sí? Y aquí vamos a incorporar, digamos, un filtro. A ver, primero vamos a ponerlo a la salida. Ya, vamos a ponerlo directo aquí a la salida. Y vamos a definir parámetros del filtro. A ver, acá tenemos un filtro pasa abajo, eso está bien. Butterworth lo vamos a hacer de esa manera, un filtro característico. Y la frecuencia, tal vez esta frecuencia la bajemos un poco.
Ajá, para que elimine más componentes armónicas. Ya, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta es la salida, digamos, sin filtro. Y luego, aquí tenemos la salida, ¿cierto?, con el filtro, que es, hay ruido igual, pero mejora bastante. Y eso es lo que normalmente encontramos en las señales. Lo que tenemos idealizado en las curvas homogéneas, eso no se da así, o sea, muy, muy extraño. Sin embargo, vamos a bajar, vamos a hacerlo un poquito más selectivo. En vez de 30, aquí las frecuencias están radianes por segundo, ¿sí? Vamos a dejarlo en, vamos a hacer una prueba de 20, y luego hacemos otra prueba más baja, de frecuencia más baja. Ya, ok. Creo que podemos mejorar un poco más. Vamos a dejarlo en, achicarla más, vamos a dejarlo en 10. Veamos qué pasa con 10. Ya. Vamos a probar, señores, qué pasa con con este filtrado. Aquí tenemos filtrado. Sin embargo, les adelanto que cada vez que se usa un filtro, ¿cierto?, se genera desfase. Y aquí viene el problema, ¿sí? Aquí viene el problema. ¿Cuál es el problema? Que de hecho nosotros podemos seguir filtrando y alisando más esa señal ondulada que está ahí, pero no lo vamos a hacer porque eso es desastroso. Fíjense en el desfase que se produce. El escalón, ¿cierto? Acá estamos poniendo un escalón directo nosotros, parte en 0, de 0 con magnitud 5. Y el filtro, ¿cierto? Sumado al delay que tiene el sensor, ¿cierto?, más la constante de tiempo, toda esa sumatoria genera un desfase más grande. Casi, fíjense, casi no vamos a decir de un segundo, podría ser 0,8 segundos tal vez, y eso es una componente de alta no linealidad que se genera en los sistemas. Probemos. Vamos a incorporar este filtrado, ¿sí?, a la señal que tenemos nosotros en nuestro esquema. Ahí. Control C. Y nos vamos acá a ponerlo en nuestro esquema. A ver, y vamos a sacar esta señal. Vamos a achicar un poquitito acá el filtro. Ya, por ahí, y vamos a conectar. Ya, acá vamos a dar un espacio para conectar. Ya, ahí. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí voy a copiar todo eso. Control C. Y lo vamos a hacer acá para el MPC. Y acá vamos a necesitar más espacio. Ya, entonces acá desconectamos y ponemos el mismo filtro, el mismo ruido, digamos, con el mismo filtro. Ya, ahí conectamos y conectamos acá. Ya, entonces vamos a volver a las dos gráficas. Eso es lo que tenemos, ¿cierto? Sin el ruido y sin filtro, perdón,
Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es ver qué es lo que sucede. Ahí. Profe, ¿Sí? ¿Le escucho? en el controlador MPC tiene dos delay. Ah, verdad, tiene razón. Gracias por avisarme, porque ahí vamos a estar, donde lo copié, vamos a estar agregando más. Exacto. Ya, ok. Ahí sí. Veamos, tenemos delay, ruido, filtro. Ya, correcto, ahora sí. Ya, entonces acá tenemos la salida del PID, ¿cierto? Y acá la del MPC, pero la salida anterior. Ahora hay ruido, ¿cierto? Y con filtro. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ejecutar. Ya. Y fíjense cuál es el resultado. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Vamos a hacer una autoescala. Ahí está. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, los dos sistemas se destruyeron. O sea, así de simple. Si esto estuviera implementado en forma real, un motor, imagínense, de muchos HP en correas transportadoras, funcionando de esa manera, acelerando, desacelerando, en fin, o sea, se generaría de verdad un caos, una destrucción. El, eh, Acá, a ver, esto es lo que vimos que analizamos en el sensor, o sea, en el sensor por sí solo, ¿cierto? Tenemos esa respuesta y no se ve mal, pero resulta que este delay, ¿cierto? Es el que genera no linealidad y genera grandes problemas, por eso es lo que le decía yo anteriormente, que en muchos casos, ¿cierto? Dicen, pero, pucha, a ver, tenemos ruido, filtramos y no podemos diseñar el controlador o no podemos sintonizar el controlador. Y muchas veces piensan que el controlador, cambian algoritmos y no se dan cuenta, digamos, de que se genera demasiado problema con el filtrado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente rápidamente, y con esto vamos a ir terminando, vamos a pedirle al PID y luego nos vamos nosotros al MPC. Una autosintonía con el esquema como está. Porque hay un nuevo escenario, hay información que llega retardada, ¿sí? Y eso genera grandes problemas de no linealidad. Entonces, acá la idea es que nos estime una planta, digamos, nuevamente linealizada y nos entregue un resultado. Eh, ya, acá hay un mensaje, una advertencia, en donde fíjense que incluso acá tenemos cierta complicación. Vamos a hacer la autosintonía de nuevo, que nos dice. Ya. En este caso, el PID nos está arrojando ciertas limitaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar, vamos a partir de un PID desde cero, para que haya un reconocimiento desde cero de la planta, y vamos a ver qué nos da, a ver si es capaz, digamos, de entregarle una sintonización. Y fíjense que solamente estamos incorporando el ruido y el filtro, pero eso es lo que trae grandes complicaciones. Primero lo vamos a hacer sin restricciones, como aparece ahí. Veamos qué es lo que nos dice. Ahí empieza a hacer un linealizado desde cero. Ya, no se puede actualizar. Fíjense lo complicado que genera un esquema con estas características. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar los polos,
¿sí? del filtro, y en vez de dejarlo, a ver, vamos a aumentar un poco la frecuencia, vamos a dejarla en 20, ¿sí? Y también inmediatamente nos vamos acá para dejarlo en 20. Ya, nuevamente le vamos a pedir que haga una autosintonía, veamos si es capaz de hacerlo. No, ahí sí. Ya, fíjense que ahí sí, le bajé las condiciones al filtrado, porque si al menos al bajar, digamos, bajar las condiciones de filtrado, en este caso significa aumentar un poquito la frecuencia para que, para que el corte no sea tan abrupto. Ya, vamos a autorizar el bloque, pero luego vamos a definir nuevamente con restricciones. Ya, vamos a ejecutar. Ya, y eso es lo que tenemos, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Vamos a dar las restricciones nuevamente. Output saturation, entonces vamos a limitar lo mismo, 0, 10, ¿sí? Ok. Y nuevamente, se me perdió la ventana. Ya, ahí estamos. 0 a 10, estamos ok. Y vamos a pedir que haga la resintonía. Ya, me parece que esto está actualizado. Y vamos a cerrar. Pero para asegurarnos. Ya, correcto. Están 0 a 10. Ya, quedó en las mismas condiciones. O sea, como tenemos las restricciones puestas acá, no hubo mucha variación. ¿Ok? Entonces va a ser la respuesta prácticamente la misma. Ya, eso es lo que nos entrega el PID. Vamos a irnos ahora al MPC. Igual podemos hacer algunas modificaciones acá nosotros en forma manual. Nos vamos a ir ahora al MPC. Vamos a borrar el controlador anterior, ¿sí? Y vamos a pedir que haga una lectura nuevamente de la planta porque obviamente tenemos condiciones bastante diferentes a las anteriores. Ok, definimos y linealizamos. Ya está haciendo los cálculos del programa, etc. Y acá tenemos los escenarios, lo que es algo como bastante, si ustedes se fijan, bastante complejo. Vamos a irnos a editar escenario y veamos si podemos lograr una sintonización. Vamos a poner 0 en time, vamos a poner la carga para ir siempre censando, menos 0.1, en tiempo dijimos que era algo así como 6. Ya. Y aquí tenemos la respuesta. O sea, es bastante difícil, bastante compleja la respuesta que nos da el sistema. Vamos viendo qué pasa si esto lo modificamos. Fíjense que al aumentar el horizonte de predicción a 20, esto se nos dispara, ¿cierto?, a un valor infinito, se nos hace
inestable con bastante rapidez. Y eso es lo complejo que les decía a ustedes de trabajar con sistemas que tienen delay demasiado grandes. Si seguimos aumentando, ahora hay un momento en que empieza a encontrar una cierta sintonización. En 30 tenemos una respuesta que es sumamente dañina, sin embargo en 40 ya lo encontramos con una suerte de sintonización. Vamos a saltar a 50 a ver qué pasa. Ya, seguimos mejorando, vamos bien. Vamos a seguir con 60. Sí, parece que estamos ok. Vamos a fijar el gráfico. Y vamos a quitar el autoescala. Ya, seguimos. Ya, hasta ahí vamos bien. Ya. A ver, vamos a dejar en 70. Y vamos a ir ahora a la parte compleja, en este caso que es bastante lenta la recuperación de la carga en términos de regulación. Entonces nos vamos a ir acá al máximo, lo más que podamos, ¿sí? Y ahora vamos a darle mayor desempeño o desempeño más agresivo en lo que es la resolución, digamos, del lazo cerrado. Y si ustedes se fijan, no hay mucha variación. Ya, vamos a ver ahora, vamos a ver qué pasa con el horizonte de control, si lo aumentamos un poco. Esto nos da de alguna forma un poco más de velocidad en algunos casos transitorios. ¿Sí? Nos mejora un poco más la recuperación, ¿sí?, de carga, pero el tema es que también nos perjudica el transitorio. Vamos a subir un poco más acá. Vamos a subir otro poco el horizonte de predicción. Ya prácticamente no tenemos baja, y de hecho con la resolución incluso aumenta. Ya, yo creo, señores, que por ahí estaríamos más o menos ok. Vamos a exportar. Vamos a exportar. Y ahora nos vamos al esquema. Ya, y veamos, porque ahora hay que verlo acá en el esquema de Simulink. Ya, eso es lo que tenemos. Si se fijan, se incrementa bastante el pic acá en el esquema real, entre comillas, aunque es simulado, ¿cierto? Pero nos referimos al esquema que es más propio, digamos, del sistema. De todas maneras, vamos a bajar ese pic, que no me gusta mucho. Y y acá voy a definitivamente bajar acá el horizonte de control. Y vamos a exportar. Ya, y ahora vamos a ejecutar. Ya. De todas maneras, fíjense que se sigue dando un pic bastante grande acá en la partida. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, es lo que les explicaba anteriormente. Estas condiciones que son reales, que se dan en forma real, son sumamente complejas de poder manejar. Sumamente complejas. A ver, vamos a dejar esto en 2 nuevamente. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya, voy a darle resolución más agresiva. Quiero ver que teníamos anteriormente en 80. No. Ya, y vamos a exportar.
Quiero asegurarme de que se haga la exportación. Aquí es lo que me está dando acá. Ya, sí, algo está sucediendo. Vamos a hacer un clear. Perdón, ahí está. Ya, algo está sucediendo que no nos está exportando el controlador. Quiero verlo. Quiero ver ahora. Ya, me parece que ahí está exportado. Y nos vamos a ir acá a ver qué pasa con esta respuesta. Ya, fíjense que nos sigue dando acá un pic bastante grande. Vamos a ver, fíjense, comparado con el PID, ahora el MPC nos da un pic como bastante grande. Pero, perdón, aquí fue un error mío, ya, error de capa 8. ¿Cuál es el problema? Recién me llamó bastante la atención lo siguiente. En el escenario, en las restricciones, perdón, no he puesto las restricciones. Entonces, obviamente, estoy haciendo trabajar un controlador, pero le pongo otra planta con las restricciones que hay. Por eso me llamó la atención que no obedecía el PIC. Ya, vamos a actualizarlo rápidamente. Ya, ahí estamos en 0.10, ¿sí? Ya, y ahora vamos a exportar. Vamos a actualizar el bloque. No hay error acá. Ya, entonces nos vamos ahora a nuestro esquema y veamos qué pasa si hay algún cambio en la respuesta. Ya, ahí está. Eso es lo que estaba buscando. Veamos ahora qué es lo que pasa con el PID. Ahí está. Ya. Señores, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es lo más real que encontramos o lo más cercano a la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Si uno empieza a mirar, estas dos curvas no son ni comparadas a las primeras curvas que sacamos y las que ustedes sacaron, ¿cierto?, en sus pruebas, etcétera, que son curvas preciosas, con una alta rapidez, sin fluctuaciones, en fin. Obviamente, o sea, ahí no consideramos sensor, ni ruido, ni delay, ni constante de tiempo, etcétera. Ahora, ustedes vieron lo complejo que se torna, ¿cierto?, trabajar con sistemas reales. Entonces, de hecho, incluso el toolbox del PID fue incapaz de dar una sintonía con un filtro muy grande. Es decir, este filtro no estaba dando, ¿cierto? No estaba generando mucho desfase tal que ni siquiera el toolbox fue capaz del PID de sintonizarlo. Tuve que achicar la contribución del filtro, ¿cierto? Aumentar la frecuencia para que el corte no fuera tan abrupto, para que pudiese, digamos, sintonizar. Y con ese mismo filtro, digamos, yo sintonicé el predictivo. Ahora, lo que está acá está bien, ¿ya? Esto es lo mejor que podemos encontrar porque estamos hablando en términos de realidad, no de idealización. El predictivo, acá yo le voy a comentar lo siguiente. De alguna forma, ¿cierto? La respuesta del PID sigue siendo más lenta, acá la del predictivo es más rápida, ¿sí? Se nota más rápida. Tiene más oscilaciones el PID, sobre todo la parte transitoria, oscilaciones que son más suaves, pero mayores en magnitud. Y acá, en el controlador, digamos, MPPC, siguen habiendo oscilaciones, pero estas oscilaciones son de menor amplitud. De alguna forma están siendo controladas, pero no están minimizadas en términos de suavidad. Haciendo un resumen, si uno mira la respuesta del PID, hay curvas, pero las curvas son más suaves, ¿sí? Las oscilaciones son más suaves. Y en el PID son más aleatorias, son más no homogéneas.
Ahora, ¿cuál es la explicación? Es muy sencillo. El PID actúa como un nuevo filtro. Un PID es un filtro, o sea, si uno le aplica, digamos, hace un análisis de Bohr, aplica una sinusoidal y ve desfase, es un filtro resonante, pasabanda. Entonces, de alguna forma, ¿cierto? Lo que tenemos, perdón, pasa bajo resonante. De lo que tenemos acá, ¿cierto? Es una contribución de un filtro más. Pero el controlador MPC no es un filtro. Y de hecho, si bien desde cierto punto de vista, ¿cierto? Uno puede decir que hay un mejor control en términos de rapidez y menor magnitud de las oscilaciones, podemos decir que las oscilaciones son menos homogéneas. O sea, uno puede señalar de que se nota más el ruido, en otras palabras, acá en el MPC, aunque sea más, en términos de magnitud más pequeña, pero hay más ruido. ¿Por qué ocurre eso? Porque el ruido, ¿cierto? De alguna forma es una componente de naturaleza no determinística, es aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el controlador predictivo? El controlador predictivo predice, pero es como pensar en sistemas no lineales o caóticos. ¿Cómo se puede predecir un sistema caótico para controlarlo? Es como bien complicado. Entonces acá estamos obviamente lejos de ser un sistema caótico con ruido, pero el ruido es aleatorio, entonces para predecirlo, para tener componentes, digamos, de predicción y eliminarlo, es más complejo. Entonces, por eso en el predictivo como que pasan de alguna forma componentes de ruido y se ven ahí ondulaciones. Y el controlador está controlando, valga la redundancia, en todo momento esas oscilaciones, por eso sería así. Pero bueno, en definitiva, con esto quería cerrar yo esta parte, porque esto es lo real, o sea, aquí yo no le estoy mintiendo a ustedes, con lo anterior de alguna forma le estaba mintiendo en términos, en el buen sentido de la palabra, que estábamos idealizando, o sea, como simulación es perfecto y es válido, pero llevándolo a la realidad difiere mucho. Entonces, en diseños y simulación que sean de calidad, simulaciones en plural de calidad, uno tiene que incorporar todos estos elementos, ¿cierto? Porque le da más sentido, o sea, si fuésemos a implementarlo, no nos vamos a encontrar con tantas sorpresas como si lo hiciéramos pensando en casos idealizados. ¿Sí? Bueno, este tema de los filtros es un problema que yo me he dado cuenta que los estudiantes, digamos, del área de control, incluso ingenieros ya en terreno, no manejan, ¿ya? No manejan bien, no lo tienen bien conceptualizado. De hecho, me he encontrado en casos de empresas, cuando he conversado con ingenieros de terreno que se dedican al diseño e implementación, que me han comentado estos problemas que tienen y yo les he preguntado, pero ¿qué es lo que han hecho? No, hemos tenido que cambiar el controlador, me dicen, cambiamos el controlador porque el algoritmo, etc. Y he conversado y yo le he dicho, pero no he analizado el desfase que genera el filtro que están poniendo, no lo hemos visto. ¿Cuánto minimizan el ruido, pero cuánta no linealidad le agregan con ese desfase? No, eso no lo analizamos. Y yo le he dicho, hagan el análisis, digamos, y vean el perjuicio que están generando, o sea, a nivel de tener que cambiar controladores, que en realidad no va por ahí el arreglo. Entonces, bueno, esto es lo real o bien lo más cercano a la realidad. Entonces, esto quedó fuera en esta primera evaluación porque teníamos que analizarlo. Así que en la siguiente parte, que vamos a continuar con la parte de control difuso, vamos a incorporar también en la evaluación, ahí la vamos a hacer en equipo, ¿sí? Las componentes, digamos, de ruido y de fase, digamos, que tienen, digamos, los sistemas y lo complejo que es sintonizarlos también. Bien, señores, en términos de la hora, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que ustedes quieren saber las calificaciones. Vamos a hacer las siguientes. Yo se las voy a dar, ¿sí? Pero yo acostumbro a entregarlas con rúbricas, ¿sí? Y las rúbricas las tengo acá. Pero nos vamos a demorar más en estarlas explicando enteras, así que miren, voy a ir abriendo las rúbricas y vamos a ir dando las notas. Yo voy a subir esa rúbrica a cada estudiante en la plataforma Campus Virtual y la próxima clase, si hay dudas, me las consultan, ¿sí? Porque ahora ya estamos como súper pasados. Así que, ya, en general, ¿para qué voy a decir? O sea, las pruebas estuvieron sumamente altas, en términos sumamente bien en términos de desarrollo. Creo que la nota más baja fue un 5,9, ¿sí? La más baja. Hubo un 7 porque
que fue excelente en términos de presentación, etcétera. Pero bueno, a ver, vamos a ir mencionando rápidamente. Don Daniel Díaz tiene, acá está la nota del 7, un 7. A ver, seguimos. Acá tenemos a don Luis Díaz, un 6,7. Acá tenemos don Camilo Fierro, un 6,8. Acá tenemos a don Fabián Mena, 6,8. También 6,8 don Carlos Morales. Don Roberto Moya, un 5,9. Don Mauricio Otárola, un 6,8. Don Alexander Prieto, un 6,9. Don Matías Rivera, un 6,8. Don Sebastián Vázquez, un 6,9. Y don Wanderley Verones, un 6,8. Señores, yo les voy a subir estas rúbricas en forma individual a cada estudiante, digamos, en la plataforma Campus Virtual, y la próxima semana, si hay dudas, lo revisamos, digamos, con las resoluciones que ustedes me entregaron. Yo creo, bueno, que los resultados excelentes está de alguna forma relacionado con que no hicimos la evaluación en el momento. A petición de ustedes la trasladamos, y esa misma clase, digamos, yo les resolví la evaluación, digamos, a modo de ejercicio lo que se iba a preguntar, y la prueba, digamos, fue totalmente alineada con lo revisado y lo ejercitado. O sea, eso es lo que se llama en pedagogía alineamiento constructivo. Eh, Obviamente, tal vez si no hubiésemos hecho eso y hubiésemos hecho la prueba ese mismo día, tal vez los resultados hubiesen sido bastante diferentes. Señores, entonces recuerden, para la próxima evaluación vamos a incorporar esta última parte de predictivo con ruido filtrado, y también la parte de control difuso. Entonces en esa parte ya vamos a trabajar en equipo. La próxima semana les voy a subir a un Drive compartido una planilla para que se anoten por equipos. Vamos a formar los equipos, ¿sí? En este caso, por el número de estudiantes, digamos, la idea es que sean de dos personas, dos integrantes por equipo, a excepción, digamos, de lo que es posgrado, ¿sí? El posgrado, digamos, se trabaja de manera individual en este caso. Y bien, seguimos trabajando entonces la próxima semana, así que recuerden, las dudas las vemos la próxima semana. Ahora por tiempo no lo vamos a hacer, pero les voy a subir la rúbrica para que ustedes la revisen. Ok, señores, nos vemos entonces el próximo lunes. No sé si hay alguna consulta antes. ¿Profesor? Sí. ¿Yo le consulto después o no? ¿Se trata de la evaluación? Sí. Mire, si yo me puedo quedar, no hay problema. Pero Ah, ya. si hay más dudas, digamos, lo podemos ver la próxima semana. Pero consúlteme. No, como es la calificación para el posgrado, para la primera evaluación. A ver, perdón, ¿el Manuel Cubilla me está hablando? Sí. Ah, ya, correcto. Usted es de posgrado, sí, correcto. La calificación de posgrado es la siguiente. Se tienen que realizar las evaluaciones, digamos, con pregrado, tal cual como lo hacemos, y eso tiene una ponderación del 50% versus un trabajo de investigación, que generalmente yo lo doy luego de la primera prueba, digamos, realizada. O sea, por ejemplo, la próxima semana ya podríamos estar dejando un espacio, ¿sí? para
para asignarles el trabajo. El trabajo es un trabajo de investigación que en general, ¿cierto?, consiste en aplicar técnicas de control avanzado, ¿cierto?, a la línea de investigación que estén desarrollando. Y para eso tengo una rúbrica, tengo ítems, etcétera, así que eso lo podemos ver la próxima semana. Pero desde ya, como para que vaya viéndolo, ¿cierto?, hay que aplicarlo en la línea de investigación, ¿cierto? La idea es aplicar alguna de estas técnicas y hacer una evaluación. Ya, perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, lo vemos el próximo lunes y dejamos un tiempo cuando ya terminemos la clase para abordar eso. Ya, ya, profe. Ok. Bien, señores, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Y ahí, digamos, atendemos cualquier consulta de la rúbrica o de la evaluación en general. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta Chao, pronto. gracias. Profe, muchas gracias. Chao. Bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Profe, buena semana. Nos vemos. Chao, chao.